alemán. Le hicimos corta la canción porque ahora sí tenemos a nuestro entrevistado de esta tarde, Pancho. Sí, como tú decías, Polo, vamos a conversar con el doctor Álvaro Yatzer. Él es bioquímico, doctor en ciencias biomédicas e investigador principal del Laboratorio de Inmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Él trabaja en algo, para mi gusto, fascinante, que es la investigación en torno a la inmunoterapia contra el cáncer. Y en relación a eso, su equipo fue parte de una investigación internacional donde también participaron, y los investigadores principales fueron científicos ingleses y franceses del King's College en Londres y del Instituto Curie en Francia, descubriendo particularmente un nuevo mecanismo celular, el rol de las denominadas células dendríticas DC3. Le vamos a preguntar ya de qué se trata eso al doctor, en el mecanismo justamente inmunitario, la respuesta inmunitaria contra el cáncer. Doctor Álvaro Yatzer, gracias por contestarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola Polo, muchas gracias por el contacto. Hola, mucho gusto Álvaro, bienvenido. Álvaro, quería partir por preguntarte, y es necesario, antes de entrar en el detalle de la investigación, que recordemos un poco sobre cómo es el principio que guía la investigación en torno a la inmunoterapia contra el cáncer, porque ha sido un desarrollo relativamente nuevo en términos de lucha contra el cáncer, ¿cierto? Pero que ha mostrado resultados bastante prometedores. Así es. Bueno, nuestro sistema inmune tiene células que tienen la capacidad de detectar a las células cancerosas y eliminarlas. Son las mismas células que detectan a las células infectadas, por ejemplo, ahora con el coronavirus. Entonces, tenemos una célula especializada. Lo que hacen es que cualquier célula que está como fuera de control, ya sea está produciendo virus, en el caso de una célula infectada, o en una célula cancerosa que se multiplica en forma descontrolada, estas son eliminadas, ¿ya? Entonces tenemos este mecanismo de nuestro sistema inmune y uno puede ocupar ese mecanismo para generar terapias que lo que hacen es no destruir directamente a las células cancerosas, sino que es activar a nuestro sistema inmune para que nuestro sistema inmune destruya las células cancerosas. Ahora, esta respuesta se da de manera similar en todas las personas, en definitiva, en todos los seres vivos, o depende de determinadas características. El sistema inmune, en definitiva, no es de alguna manera, por decirlo así, parejo, ¿no es cierto?, para todas las personas. Las respuestas pueden ser distintas, ¿no? Claro, por un lado tenemos una distinta capacidad de nuestro sistema inmune y también los distintos tipos de cáncer tienen distintas sensibilidades a ser reconocidos por nuestro sistema inmune. Entonces hay una gran variabilidad, hay un gran rango de respuesta que van desde personas que no responden nada a otras que responden mucho. Incluso se cree que normalmente nosotros estamos destruyendo microtumores, ¿ya? Que estos eventos están ocurriendo cada cierto tiempo en forma esporádica y nuestro sistema inmune se encarga de esto. ¿De dónde viene esta evidencia? Es que, por ejemplo, las personas que tienen un sistema inmune más débil, por ejemplo, una inmunodeficiencia, tienen mayor probabilidad de tener un cáncer. Ahora, por lo tanto, sí, por favor. Nuestro sistema inmune está siempre como actuando sobre el cáncer, y el cáncer lo que pasa es que evoluciona y se hace como un poco más resistente al reconocimiento de nuestro propio sistema inmune. Entonces hay como una batalla eterna de quién va a ganar esta batalla. Y así como el cuerpo y nuestro sistema inmune en particular ataca o se defiende contra el cáncer, entiendo que el tumor también tiene algún tipo de mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cómo se libra esa batalla ahí? Al final, como te digo, esto está ocurriendo normalmente y los tumores que son destruidos nunca nos damos cuenta, ¿cierto? Pero claro, los tumores que sí nos damos cuenta, que sí son clínicamente un problema, quiere decir que de alguna u otra forma han ya sea evadido la respuesta o la suprimen directamente. Entonces el tumor va adquiriendo características que le permiten ya sea evadir, por ejemplo, esconder sus receptores o moléculas que son reconocidas por el sistema inmune, o directamente inhibir, es decir, como apagar la función de estas células de nuestro sistema inmune, que son los linfocitos T, que son los que nos defienden de las células infectadas y las células cancerosas.
Estamos conversando con Álvaro Yatzer, que es bioquímico, doctor en ciencias biomédicas, investigador principal del Laboratorio de Inmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Adentrémonos un poco en esta investigación de la cual hacía referencia Pancho, y que tiene que ver justamente con este mecanismo celular que está relacionado con la respuesta inmune contra el cáncer. ¿En qué consiste específicamente este descubrimiento, doctor? Bueno, creo que es importante destacar que tenemos estas células que son como nuestros soldados del sistema inmune que destruyen a las células cancerosas. Estos son los linfocitos T, ¿ya? Y estas células necesitan ser entrenadas por otras células, que son las células presentadoras de antígenos o las células dendríticas, ¿ya? Entonces hay una relación directa en que hayan estas células dendríticas que lo que hacen es tomar muestras del tumor, llevarlo estas muestras del tumor al ganglio linfático, y ahí se activan estos ejércitos de linfocitos T, que una vez que se multiplican en el ganglio, pueden salir al torrente sanguíneo y ahí van a llegar a través de la circulación hasta donde está el tumor. Una vez que detecta el tumor, es muy específico en eliminar solamente las células tumorales y no hacer daño a las células normales de nuestro cuerpo. Entonces, eso es como la base fundamental de cómo nuestro sistema inmune funciona en contra de las células cancerosas. Lo que nosotros hemos estudiado hace rato es que para que los linfocitos T sean eficientes en atacar el tumor, necesitan llegar al tumor de la circulación, establecerse ahí. Y tienen que cambiar un programa genético, un programa que le permite adaptarse al nuevo ambiente que es el tumor, donde hay muy distinto estar en un tejido que circulando en la sangre. O sea, hay menos niveles de nutrientes, de aminoácidos, es un ambiente totalmente distinto. Entonces, nosotros hemos estado estudiando cómo las células se adaptan a este nuevo tejido, en este caso en cáncer, y lo que encontramos es que hay un tipo particular de células dendríticas que lo que hacen es justamente programar a estos linfocitos para que se queden ahí y no sigan circulando, ¿ya? Ahora, por eso entiendo que les llaman células centinela en general a estas células dendríticas, ¿no? Claro, estas células son las que andan detectando que no haya nada raro, pero ellas por sí solas no pueden atacar. No actúan. Claro. Solo lo que hacen es detectar que está en peligro, toman muestra del tumor y entrenan a los linfocitos T, que esos sí tienen capacidad de reconocer esos fragmentos del tumor y pueden eliminar a las células cancerosas. Entonces, ese es como las células principales que están involucradas en la respuesta antitumoral. Pero lo que no se sabía era cómo estos linfocitos T se quedan en el tumor, porque necesitan ser entrenados después en el tumor para quedarse ahí. Y lo que con este trabajo descubrimos es que son estas células, un tipo celular que no se conocía mucho, que son estas células dendríticas del tipo 3 o DC3, que son las que entrenan a los linfocitos para quedarse, como que les permiten anclarse dentro de los tumores. Ya, o sea, son más que centinelas, no solo avisan, sino que también tienen de alguna manera una misión en relación con el ataque mismo o la respuesta inmune de las otras células, ¿no? Claro, lo que hacen por un lado es entrenarlos para que reconozcan al cáncer, a las células cancerosas, y por otro lado, lo que hemos descubierto ahora es que las entrenan en el tumor para que se queden ahí, ¿ya? Porque estas células podrían ir y después volver a circulación, pero lo que es importante es que se queden establecidas en el tumor y ojalá que eventualmente el tumor pueda desaparecer. Álvaro, ¿en qué momento entonces, en este mecanismo que estás describiendo, de qué depende de que estos linfocitos T a la hora de atacar el tumor tengan éxito? ¿Dónde falla el mecanismo inmune, el sistema inmune a la hora de pelear, luchar contra los tumores? Por ejemplo, si no hay de estas células dendríticas del tipo 3, como Polo preguntó, la respuesta inmune es muy variable entre individuos. Entonces, si es que no hay estas células dendríticas de tipo 3, tampoco los linfocitos T se pueden quedar y por lo tanto el tumor tiene casi pase libre para crecer, ¿ya? Por lo tanto, este es un mecanismo importante, pero es uno de los tantos mecanismos, hay otros, o sea, todo lo que es la inmunoterapia basada en anticuerpos monoclonales lo que apunta es que los linfocitos T cuando se activan por mucho rato, de forma muy prolongada,
adquieren como un programa de cansancio, ¿ya? Como que quedan cansados en el tumor, y lo que hace el tumor es aprovechar eso, y lo que hace es apagar a esos linfocitos T. Entonces, ese es un mecanismo. Hay otro mecanismo que tiene que ver con, por ejemplo, los linfocitos T son muy dependientes de ciertos aspectos metabólicos, por ejemplo, aminoácidos esenciales. Entonces, cuando hay células que están detectando, que están eliminando los aminoácidos en el microambiente, también hace que su respuesta sea más débil. Entonces, hay una combinatoria de muchos mecanismos, y lo que se sabe es que, por ejemplo, estos anticuerpos monoclonales atacan a un eje muy particular, una molécula que se llama PD1, ¿ya? Y eso es muy transversal entre distintos tipos de cáncer. También otro aspecto importante es cuán fácil es poder distinguir entre células cancerosas y normales, porque no hay que perder de vista que las células cancerosas son células normales que se transformaron. Por lo tanto, cuando son muy parecidas a las células normales, nos cuesta mucho más diferenciarlas. En cambio, por ejemplo, cáncer que son generados por factores medioambientales como radiación UV, en el caso de melanoma, o por el tabaquismo, la contaminación en el caso de cáncer pulmonar, van generando muchas mutaciones en las células cancerosas, y entonces se van haciendo cada vez más distintas. Y después para el sistema inmune es mucho más fácil atacar a esas células porque las pueden distinguir en forma más clara. Álvaro, bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que abusar de ti y juntarnos en alguna otra próxima oportunidad para seguir conociendo de esta investigación y también en general del tema de la inmunoterapia, que la verdad que es muy interesante y además una posibilidad muy promisoria para el trabajo en distintos tipos de cáncer. Álvaro, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esté muy bien. No, gracias a usted y dispuesto para cuando me necesiten. Muchas gracias, Álvaro. Era Álvaro Yatzer, doctor en Ciencias Biomédicas, investigador principal del Laboratorio de Inmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Pancho, un abrazo muy grande, muchas gracias como siempre. Un gusto, Polo, que te vaya muy bien. Hasta el próximo martes, ya nos vamos, bien, amores notables.